Levanten su Biblia, ¿la tienen ahí? Quiero ver. Eso, muy bien. Más arriba. ¿Para qué sirve esta Biblia? Para ponerla en práctica, ¿ok? Vamos, continuamos. Me alegra mucho saber que hay Biblias. Corriendo hacia el único refugio. Así le hemos puesto a esta clase. Y vamos ahí a Josué 21 sin esperar mucho. En tu Biblia vamos a leer. El Señor le dijo a Josué, versículo 2: pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Quedémonos ahí. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Entender cómo funcionaban las ciudades de refugio. Cuando tú escuchas ciudades de refugio, ¿qué se te viene a la cabeza? Descanso. Descanso. Un lugar donde puedes escapar. ¿Cuándo se menciona por primera vez en las Escrituras las ciudades de refugio? Vamos a la Biblia. Éxodo 21. Ubícate ahí. Es la primera vez que hay una referencia a las ciudades de refugio. Éxodo 21. Desde el 12 en adelante. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo juntos. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Que nos quede claro eso. Versículo 13. Si el homicidio no fuese intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Versículo 14. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Entonces aquí habían dos posibilidades, ¿verdad? ¿Cuáles eran? La primera, un asesinato intencional, y la otra, un asesinato sin intención. ¿Qué tenías que hacer si el asesinato era sin intención? Correr al lugar o huir al lugar donde Dios estableciera. ¿Dónde ya lo estableció? Donde Dios le dice a Moisés, esto se debe hacer. Bueno, vamos a Deuteronomio. Allí dice claramente lo que debía hacer el pueblo de Israel una vez que conquistara la tierra prometida. Veamos cómo funcionaba esto para podernos poner en contexto. Deuteronomio 19, desde el 1, está en la pantalla. Dice: cuando el Señor tu Dios haya destruido las naciones cuyo territorio va a entregarte, y tú las hayas expulsado y te hayas establecido en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Versículo 3. Dividirás en 3 partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. ¿Estamos ahí? Versículo 4.
En cuanto al homicida que llegue a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Está clara la regla, ¿no? ¿Quiénes podían ir a la ciudad de refugio? Solamente aquellos que hayan cometido un homicidio sin premeditación ni rencor alguno. Mira qué interesante eso, porque aquí lo que cuenta es la intención. Y Dios quería asegurarse de que nadie que no hubiese tenido la intención de matar a alguien fuera asesinado. Aquí había un ejemplo, pero me lo quitaron. Vamos a leerlo. En el versículo 5. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque, léelo en tu Biblia, por favor, a cortar leña, y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo. Versículo 6. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Por eso te ordeno apartar 3 ciudades. ¿Cuántas eran en primera instancia? 3, porque solamente estaban en el otro lado del río Jordán. Versículo 8. Si el Señor, tu Dios, extiende tu territorio, como se lo juró a tus antepasados, y te da toda la tierra que te prometió, y si tú obedeces todos estos mandamientos que hoy te ordeno, y amas al Señor tu Dios, y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás 3 ciudades más. ¿Cuántas eran en total? 6. Perfecto. De este modo, versículo 10, no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te dará por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. Creo que está claro hasta aquí cómo iba a funcionar, ¿no? 3 ciudades al principio, luego 6 ciudades en todo el territorio conquistado. ¿Quiénes podían ir allá? Aquellos que habían cometido un homicidio sin intención. Sigamos viendo cómo funcionaba esto. Versículo 11. Pero si un hombre odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata y luego busca refugio en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. No tendrás lástima, porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente, y a ti te irá bien. Estaba clara la dirección, ¿no? Si una persona había cometido un homicidio no intencional, podía ir a la ciudad de refugio. Específicamente les dice 6 ciudades. Pero si esa persona odiaba a su prójimo y lo mataba con intención, no podía ir a la ciudad de refugio. Tenía que ser entregado a los ancianos, y este tenía que ser muerto. Bueno, esa era la dirección.
¿Qué hizo Josué en el capítulo 20? La cumplió. Vamos a Josué. Josué 20, del 4 al 6. Desde Moisés estaba la dirección. Luego le recuerda específicamente qué hacer. Y Josué, una vez que conquista la tierra, cumple con esta dirección. Veamos cómo lo hizo. ¿Están allí? Continuamos donde nos quedamos. Vamos al 4. Dice la Biblia: cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Versículo 5. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. Parémonos ahí un ratito. ¿Qué pasaba cuando había un asesinato? El vengador de sangre era el pariente más cercano, y el pariente más cercano tenía todo el derecho, con intención o sin intención, de perseguirlo. Y si lo encontraba, matarlo. Entonces la persona tenía que ser muy ágil para correr hasta la ciudad de refugio. ¿Qué hacían los ancianos? Pues no solamente se aseguraban de que entre, sino que vigilaban todo el entorno. Vigilaban todo ese entorno. Y si veían a alguien que estaba escapando, se aseguraban de detener al vengador de sangre y cubrir al homicida no intencional. Increíble, ¿no? ¿Tú te imaginas lo desesperante que debía ser para aquella persona que había cometido un accidente y por eso había matado a alguien? Tener que salir corriendo, esperar que alguien lo cubra, y si le daba alcance, con intención o sin intención, iba a morir. No, amén. No, amén. O sea, qué temor. O sea, yo no me imagino. Ya me imagino lo que se grita aquí. Qué bueno que hay alguien que lo reciba, eso se refería. Qué bueno, porque si no, ¿te imaginas? Ahora, yo no sé cuántos aquí hayamos estado en una situación como esta, pero solo pensar que alguien te persigue debe ser de mucho temor. Es solo pensar que vas en la calle, imagínate, ¿no? 12 de la noche, entrando a tu casa, y de repente sientes que alguien te persigue y te faltan todavía 10 cuadras para llegar. Corre, hermano. ¿Sí o no? Por eso hay que estar con buen estado físico. Por eso hay que estar con buen estado físico. Versículo 6. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto, el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. Era un buen tiempo. Él no se podía mover de allí. Tenía que quedarse en ese refugio, permanecer el tiempo que sea necesario hasta que muriese, falleciese el sacerdote de turno, y luego podía ir a su casa. Podría cobrar venganza el vengador de sangre, es decir, el pariente más cercano. Ya no. Ya no. Si lo hacía, automáticamente la junta o la gente que estaba al frente de la asamblea también lo iban a matar a él.
porque ya había cumplido su tiempo. Entonces no podía ya cobrar sangre. Josué cumplió la orden. Estrictamente, ¿qué decía la orden? Ciudades cercanas donde pudieran huir. 3 al este, 3 al oeste del río. Y él las designa, aquí están. Versículo 7. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Sinquén, en la región montañosa de Efraín, Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Versículo 8. Al este del río Jordán, escogieron las 3 ciudades siguientes: Becer, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramot de Galad, en el territorio de la tribu de Gad; Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Versículo 9. Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de estas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre antes de ser juzgado por la asamblea. ¿Entendido? Creo que está muy claro, ¿verdad? Lo primero que yo veo acá es que tenemos un Dios justo, pero también un Dios lleno de gracia. Dios no quería que nadie que hubiese cometido un homicidio sin intención saliera muerto. Así es nuestro Dios. Pero todo aquel que con odio y todo aquel que con rencor hubiese cometido un asesinato, de acuerdo a la ley, tenía que morir. Creo que estos dos conceptos están claros. Nos ponemos en la situación de esta persona. En primera instancia decía cualquiera, ¿te acuerdas? Cualquiera que hubiese cometido. Pues sí, muchos, habiendo cometido un asesinato con intención, ¿sabes qué hacían? Huían a la ciudad de refugio. Pero los sacerdotes eran rectos y los entregaban. Lamentablemente, como todos se corrompe, llega un momento en el cual hubo corrupción. Pero bueno, es bueno saber que tenemos un Dios que nos da refugio. Ahora, tengo una pregunta para todos. ¿Has matado a alguien? Sí. Tranquilos que puede haber policías aquí. Tenemos un ex militar. No hagas tus confesiones en voz alta. ¿Has matado a alguien? Imagínate la situación, con intención o sin intención. Si mataras a alguien, ¿qué tendrías que hacer? Correr. Si hubiese una ciudad de refugio, huir hacia él. Jesús nos aclara el tema. A él le encanta cumplir su ley, porque no era la ley de un pueblo, era su ley. Y él dice en Mateo 5:21. Dice claramente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo, no hace excepción, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Esa es su ley. Esa es su ley. ¿Dónde oímos?
Esa es su ley. ¿A dónde corremos? ¿Has matado a alguien? ¿Has matado a alguien? Matamos los sueños, matamos la fe, matamos la esperanza. Literalmente matamos a las personas en nuestro entorno cuando hay emociones negativas, enojo, insultos como tonto, bruto, estúpido. Matamos cuando hay malas palabras, cuando maldecimos. Allí matamos. ¿Cuántos de nosotros como padres, como esposos, como hijos, deberíamos decir, soy un asesino? No sé si con intención o con intención. Pero de seguro, muchas veces las emociones negativas nos han ganado. Los insultos, las malas palabras. El miércoles aprendíamos acerca de la resolución de conflictos. ¿Cuántos conflictos no se han dado por esta actitud? Pero el punto es que no solo es un conflicto, es un asesinato. Y hay que ponerle el nombre que nuestro Dios le da. ¿Cuántos sueños, cuántas esperanzas, cuántas ilusiones matamos en nuestros hijos cuando tenemos arranques de ira, de enojo, de rabia? He tenido que confrontar esa verdad en mi vida esta semana y entender que no tengo derecho a maltratar verbalmente a mis hijos, y entender que no tengo derecho a maltratar verbalmente a mi esposa, porque el título no es conflicto, porque el título no es problema familiar, porque el título es asesinato. Con intención o sin intención, cuando haces esto, estás matando a tu hermano. Cuando insultas a alguien, estás matando a tu hermano. Cuando tienes actitudes negativas, estás matando a alguien. Y no podemos permitirlo. Jesús es claro. ¿Dónde vas a huir? Hechos 2:22. Confrontemos otro asesinato. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este, versículo 23, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Por cada acción agresiva, por cada ataque verbal, por cada asesinato, merecíamos la muerte. Dios es justo y alguien tenía que pagar. Y alguien tenía que morir. Y ese alguien fue Jesús. Porque si no sucedía su muerte, ni tú ni yo podríamos estar aquí. Porque tenemos una larga deuda de asesinatos pendientes. Y alguien tenía que pagar.
y alguien tenía que morir. Y según el plan de Dios, ahí lo dice, según su previo conocimiento, tal como lo decía el Deuteronomio, alguien tenía que morir. Tal vez tú no tenías la intención de matarlo. Pero alguien tenía que hacerlo. Pero aquí hay que asumir una responsabilidad. Y Pedro es claro en la Escritura. Pedro dice, ustedes me mataron. Los judíos que estaban ahí no estuvieron físicamente en el momento de su crucifixión. Pero Él cargó con todos los pecados de cada uno de nosotros. Por cada mala palabra, por cada asesinato verbal, Jesús tuvo que ir a la cruz. Porque Dios es un Dios justo y su ley es su ley. Y alguien tenía que morir. Y su hijo, que no había cometido pecado alguno, murió. ¿Dónde nos refugiamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién nos puede dar refugio ahora que ya estamos conscientes de que hemos asesinado con cada palabra hiriente, con cada mala actitud, con cada frase agresiva hacia los hermanos, con cada mal gesto? Ahora que estamos conscientes, ¿quién nos puede dar refugio? El único que tenía la potestad, el único que no cometió pecado alguno, murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Dónde encontramos refugio? Dios es justo. Él no quería que se derramara sangre inocente. Por eso en Hechos 2:24 dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Porque era justo que Él vuelva a la vida. Porque era justo que Él vuelva a estar con nosotros para que fuera nuestro refugio. ¿Dónde podemos huir? A los brazos de Jesús. Él es nuestro refugio. Si hemos cometido asesinato con intención o sin intención, si hemos verbalmente acabado y matado los sueños de hijos, de esposas, de amigos, de hermanos, podemos ir a su refugio, a los brazos de Jesús, porque Dios es justo. Pero ¿cómo vamos? ¿Acaso es cuestión solo de decir, amén Dios, aquí estoy? ¿Acaso solo es cuestión de decir, yo sé que tú eres mi refugio? ¿Acaso solo eso hay que hacer? No, mira la actitud de estos hombres. ¿Cómo encontraron refugio en Hechos 2:38? Desde el 37. Cuando oyeron eso, se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa es la actitud de alguien que busca refugio. ¿Qué debo hacer? Y Pedro fue concreto en su respuesta. Pedro les dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los extranjeros, tal como decía en Deuteronomio, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Y
con muchas otras razones, los exhortaba insistentemente: sálvese de esa generación perversa. Pedro y los apóstoles querían asegurarse de que no encontraran refugio en nada más. Hay una generación que busca refugio en muchas cosas: tecnología, pornografía, droga, complacencia a uno mismo. Hay jóvenes que buscan refugio en las redes sociales, en las fotos subjetivas. Por eso les dice: apártense de esa generación perversa. Porque hay mucha gente que está buscando refugio en cosas que no dan refugio. La sexualidad no sirve si no es direccionada por Dios. No vas a encontrar el refugio que estás buscando ahí. Ni las drogas. Menos aún, en el hecho de que tengas 2 o 3 parejas, no vas a encontrar refugio ahí. Incluso, si tu prioridad no es Dios, tampoco puedes encontrar refugio aquí. Porque puedes pensar que la iglesia es la solución de tus problemas. No, nosotros somos un instrumento de Dios. Si vienes con la expectativa de que la iglesia va a resolver tus problemas, tal vez vas a sentirte muy decepcionado. El refugio es Dios. Nosotros somos sus instrumentos. Por eso, los apóstoles querían asegurarse de que escaparas de esa generación perversa. Pero a veces nos dejamos enredar por ellos. Horas de horas frente a un celular pendiente de que nos den un like. Horas de horas gastando en conversaciones que no tienen sentido, con malas palabras. Horas de horas publicando memes que luego no aportan nada. Allí vas a encontrar refugio. La buena noticia es que en nuestra gran ciudad de refugio no nos recibe cualquier sacerdote. En esa gran ciudad de refugio celestial, el sacerdote que nos recibe es el mismo Jesús, nuestro Dios. En Él es donde tenemos que salir. Por eso resucitó. Porque Él es el que nos recibe. Él está esperando que corramos a Él. Que lo veamos como la única opción. Y que corramos a sus brazos. Porque no tenemos otra alternativa. Queridos hermanos, Él es nuestro sacerdote a las puertas de la ciudad de refugio. Hebreos 3:14 dice: voy a leerla acá. Por lo tanto, el Hijo de Dios, en Jesús, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Mira lo que dice: que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.
¿Quién nos recibe? Jesús. Él es el sumo sacerdote en la ciudad de refugio. Él está ahí esperándonos. Si tú vienes por primera vez a escuchar una prédica, quiero animarte. Corre a los brazos de Jesús. Sé que muchos hemos cometido asesinato. Refúgiate en Él. Para concluir, la ley dice que si se mata, se merece la muerte. Esto queda claro, ¿verdad? Si es intencional, el vengador de sangre puede tomar venganza. Pero si no es intencional, el asesino puede correr a la ciudad de refugio. Jesús dice, matamos a nuestro prójimo con el enojo, con la ira, con las malas palabras. De acuerdo a la ley, por haber matado, mereceríamos la muerte. Jesús murió por nosotros. Pero hay que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros lo matamos. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Pero resucitó. ¿Para qué? Para que corramos a Él. Para que Él sea nuestra única ciudad de refugio. Para que Él sea nuestro único refugio. En conclusión, debemos correr hacia Dios. Dios nos recibe. Él nos protege. Jesús conoce nuestras debilidades. Él sabe que muchas veces no queremos hacer las cosas. Pero eso no nos exime de responsabilidad. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Pero ahí está Él, esperándonos. Ahí está Él, anhelante de que podamos correr a sus brazos. Queridos amigos, Él es el mejor refugio. Corramos hacia Él con ansias, como si nos persiguiera el vengador de sangre. Cuando Jesús murió en la cruz, su pariente más cercano, Dios, tenía todo el derecho de vengar su muerte, pero no lo hizo. Más bien nos dio una oportunidad de salvación. Corramos a sus brazos desesperadamente. Solo en Él podemos encontrar refugio. Gracias por haberme escuchado.